vamos a Hechos capítulo 16, por favor. Y hemos marchado por el libro de Hechos y viendo cómo el Señor llevó su iglesia, empezó la iglesia y lo que nosotros podemos aprender de estudiar Hechos y cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Y lo que vamos a pensar hoy es quién necesita escuchar el Evangelio. Nosotros a veces creemos que, bueno, de pronto hay ciertas personas porque son muy buenos y llevan una vida bien, que realmente no necesitan escuchar el Evangelio. O podemos pensar que una persona que es muy malo nunca va a escuchar el Evangelio. Una vez yo estuve en un mall en Bogotá. Antes era permitido, ahora no. Pero fuimos a un mall para compartir el Evangelio. Buscamos gente que estaban sentados haciendo compras para compartirles el Evangelio. Y yo iba con un compañero que se llama Norberto y íbamos juntos y buscando a alguien con quien compartir. Y yo vi un señor un poco más alto que yo, con un saco de cuero negro parado ahí, y en mi mente yo dije, este hombre no va a escuchar. Más bien parece como mafioso y pues yo no quiero meterme con él. Entonces yo giré para decir a Norberto, a ese no. Y él aceleró, más bien, él iba caminando directo a este hombre para compartir el Evangelio. Yo no pude agarrarlo para pararlo. Entonces tocó, yo tuve que ir con él. Y a minutos estuvimos sentados con él tomando un café. Él escuchó el Evangelio, recibió a Cristo. Entonces no es para nosotros a juzgar a los que van a recibir y no van a recibir. Yo creo que no hay nadie tan bueno que no necesita el Evangelio. Y no hay nadie tan malo que está fuera del alcance del Evangelio. Entonces nosotros necesitamos llevar el Evangelio a todas las personas. Y vemos en capítulo 16, vamos a empezar el versículo 11, diferentes personas, 3 clases de personas con quienes ellos compartieron el Evangelio. Y empezaron con alguien bueno. Y luego hubo alguien que endemoniado, poseído por demonio. Y luego hubo una buena persona. Y vamos a ver cómo ellos hablaron ahí a cada uno. Y luego vamos a pensar un poco también en el versículo 31 porque habla del mensaje del Evangelio. Y luego vamos a pensar un poco en los mensajeros. Entonces, ahí vamos. Vamos a empezar en versículo 11 de capítulo 16 y pensando en cómo esta primera persona es una persona que diríamos muy buena, es Lidia, y ella era una persona que era muy entregada. Vamos a leerlo empezando en versículo 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, y junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces miramos a una mujer, Lidia, bueno, y
ellos normalmente buscaron la sinagoga, lo que el patrón que hemos visto con Pablo antes era buscar a los judíos en una sinagoga. Pero recuerda que hemos pasado de la parte de Asia ahora a Grecia, a Europa. Y aquí no, en Filipos, no hay una sinagoga, pero sí había gente reunida al lado del río. Entonces ellos después de unos días se dieron cuenta de dónde iban a estar reunidos y llegan ahí para compartir el evangelio a estas personas, porque son personas que ya tienen un conocimiento de Dios, tienen un conocimiento de esperando al Mesías. Entonces llegan a ellos y miramos a esta persona, Lidia, que es una persona ya que estaban orando, ella oró al Señor, ella adorando al Señor, que entonces es una persona que amaba a Jehová, amaba a Dios, y ella era aún una persona que estaba dispuesto a arriesgarse, es la palabra que yo quiero decir. ¿Por qué? Okay, ella era una persona de Tiatira, una otra ciudad, no era de esta de Filipos, pero era negociante. Ella era una persona que vendía y de púrpura. Púrpura no era lo común, era algo para las personas de mucho dinero, para reyes, que usaron ropa teñido de púrpura. Entonces era un negocio bastante bueno, era un negocio donde ella estaba recibiendo buen dinero. Entonces para ella, a no ir a los lugares comunes de adorar a los ídolos y mezclarse con las personas paganas, y de ir a un lugar donde estaban adorando a un Dios diferente, a Jehová, y buscándole a Él y adorando, no era lo más fácil. Entonces tenemos una persona bien entregada, una persona que era adorando y adorando, pero ella también necesitaba a Cristo. Ella también necesitaba escuchar el Evangelio. A veces nosotros miramos a personas que dicen que conocen a Dios o dicen que tienen una relación con Él y de pronto se ven como muy devota, pero si no conocen a Cristo y no han escuchado el Evangelio, no son de Él. Entonces es algo súper importante que nosotros entendemos que cada persona necesita un encuentro con Cristo. No importa qué tan bueno es, no importa que aún puede orar todos los días, pero necesita un encuentro con Jesucristo. Tiene que tener ese momento cuando escuchan el Evangelio y entienden que sí necesita un Salvador y está dispuesto a arrepentirse de su pecado e entregar su vida a Jesús. Eso es necesario para cada ser humano. Entonces vemos que ella era suficiente humilde para escuchar también la palabra de Dios y recibió, y Dios es bonito en el versículo, incluye que Dios abrió su corazón. Por eso oramos por las personas todo el tiempo que pueden conocer a Cristo. Por eso necesitamos orar por nuestros seres queridos que pueden entender el Evangelio, porque es Dios que obre en cada uno de nosotros para entender el Evangelio. Necesitamos la obra de Dios. Por eso estuvimos orando por José Vicente y Andrea hoy, que pueden llevar la palabra y que haya personas que pueden recibir también la palabra de Dios y conocerle como Señor y Salvador. Necesitamos nosotros orar por la obra de Dios en sus vidas. Y ella también fue bautizada. Había el río ahí y fue bautizada, y no solo ella, pero toda su familia, que escucharon el Evangelio y recibieron a Cristo. Y luego ella quería que quedara con ellos. Entonces, lo que recibieron Pablo y Silas en esta situación era la hospitalidad,
de esa mujer. Era una mujer que tenía un amor por Dios y también ayudó a ellos. Ok, vamos a ver los próximos, empezando en versículo 16. En versículo 16 aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagrando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok, vamos hasta ahí por el momento. Y vamos a pensar que no solo los religiosos, pero los malos, las personas que de pronto pensamos que imposible que van a recibir a Cristo. Bueno, el texto no dice que ella oró para recibir a Cristo. Y no estoy seguro que ella específicamente recibió a Cristo, pero sí fue librada del demonio. Pero es una mujer usada, una mujer esclava. Entonces ella tuvo amos, entonces no era libre en ningún sentido, ni espiritual ni físico. Ella era una mujer solo usada por los hombres. Y ella siguió a Pablo y ellos. Ahora lo que ella estaba diciendo no era malo en sí, era correcto, era hombre. Pero uno no quiere un endemoniado siguiéndote y gritando todo el tiempo tampoco. Entonces Pablo llegó a un momento cuando ya no más, ¿no? Ya después de muchos días él dijo: no, yo no aguanto eso más. Entonces volvió a ello e echó afuera este demonio, no porque era Pablo, pero en el nombre de Jesús. Entonces lo que vemos es el poder de Dios operando en el caso de ella en el nombre de Jesús. Cada vez que tenemos un encuentro con una persona que es poseída, siempre es en el nombre del Señor que vamos a operar, no en nuestro poder. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, es siempre en el nombre del Señor. Entonces, pensando en eso, quiero que pensamos por una paréntesis en esta parte de los demonios. Un cristiano no puede ser poseído, ¿ok? Quiero que eso quede súper claro con nosotros. Nosotros podemos ser engañados o desanimados, atacados o pueden oponer contra nosotros. ¿Cómo? Pueden engañarnos por medio de mala doctrina. Engañar a los cristianos porque hombres que dicen que son pastores, que usan la palabra de Dios a su propia ventaja. Entonces, mucho cuidado con los que enseñan, pero es el pastor, enseñan prosperidad, pero es el pastor que es el que recibe la prosperidad. Entonces hay que tener cuidado con los que enseñan mala doctrina y engañan a las personas. El desánimo por las experiencias difíciles. Entonces nuestro enemigo sabe cómo atacarnos. Él sabe cómo desanimarnos. Atacando por inconversos o creyentes. Él puede usar a personas adentro de la iglesia o fuera de la iglesia para atacarnos y ser usado por Satanás para desanimarnos, o la opresión, o por gobiernos que dicen que no podemos compartir el evangelio, no podemos tener iglesias. Entonces eso va creciendo más y más en el mundo. Entonces los demonios pueden tener influencia contra nosotros, pero nosotros no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque yo soy posesión ya. Yo soy posesión de Jesucristo. Yo he sido comprado por su sangre. Me compró. Entonces yo soy poseído, pero por el Espíritu Santo. Él es el dueño de mí. Entonces Jesús es el dueño. El Espíritu Santo mora en mí. 1 Juan 4:4 dice que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Es un buen versículo para tener en mente siempre.
Es mayor Él que está en mí que Él que está en el mundo. Yo no tengo que tener temor contra los demonios. No por mí, porque yo no tengo poder, pero yo soy posesión de Jesucristo. Entonces yo puedo ser matado, pero no me pueden quitar la salvación que yo tengo en Jesús. Me pueden torturar, me pueden hacer muchas cosas. Yo puedo perder todo lo que yo tengo en mi salud, pero no pueden quitar mi vida eterna y lo que yo tengo en Jesucristo. Entonces, últimamente nosotros ganamos. Efesios 1, 13 a 14 habla de que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu, de una vez que hemos creído en el Evangelio, somos sellados con Él. Él es la garantía para nosotros, para el futuro. Entonces, no vamos a ser poseídos por demonio. Un creyente no puede ser poseído. Entonces, cuando dicen, tienes un espíritu de mentira, vamos a usar eso, y necesitas ser librado de esa mentira, entonces hay que echar el espíritu de mentira. Esa es una mentira. No es un espíritu de mentira, es que yo soy mentiroso y necesito arrepentirme de mi mentira. Entonces no es un espíritu que está en mí, es que yo estoy mal, estoy pecando contra Dios y necesito arrepentirme. Entonces no deberíamos ser engañados por las personas que pueden decirnos otra forma. Ok, vamos a ver ahora, volver a Hechos. Y ella fue librada en este mismo instante. Ahora eso fue problema para Pablo. Entonces, versículo 18, esto lo hace por muchos días. Ok, versículo 18, ahora versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad, enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ok, entonces están enojados por dinero que han perdido, ya que la mujer o la joven no va a poder ayudarles más, no tiene esa habilidad de adivinación porque fue por un demonio. Entonces, enojadísimos, llevan a ellos delante de los magistrados. Entonces, de un solo, en versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, esos son la gente mala. Okay. Esos son la gente que no están interesados en el Evangelio, pero todas estas personas necesitan a Cristo, desde la joven endemoniada o estas personas en esta ciudad. Recuerden que Pablo, lo que vimos la semana pasada, quería ir a otro lado. Él quería había un avivamiento en el lado de Asia, y él quería ir a Bitania, y quería ir a otro lado, y Dios lo llevó específicamente a Filipos. Está en el lugar correcto. Yo creo, en este momento, yo hubiera preguntado, Dios, ¿es ese el lugar correcto? Me llevó al lugar correcto. Yo recuerda todo lo que ese ministerio bonito que tuvimos y dónde estamos. Y yo creo que él hubiera dicho, yo no estoy seguro si esta visión era muy clara o no. Pero Dios lo llevó aquí porque estas personas necesitan a Cristo. Nadie está fuera del alcance del Evangelio. Entonces, vamos a pensar un poco más en los mensajeros en un segundito, pero miramos ahora el que es el carcelero, ¿ok? Entonces, después de haberles azotado, entregaron a él al carcelero, en versículo 23. En el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo.
Entonces ahí están en la parte más adentro, bien guardados. Y ahora tenemos el carcelero, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Okay, yo creo eso es increíble lo que fue la pregunta de él. Yo creo si yo fuera el carcelero, yo hubiera dicho, ¿por qué ustedes no corrieron? ¿O por qué ustedes están aquí? ¿O por qué todos los demás? Pero la pregunta que hace ese carcelero es, ¿cómo puedo ser yo también como ustedes? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Él seguramente escuchó a ellos cantando, seguramente vio en ellos algo diferente. Y ya con esto pasando, y ese es un milagro, porque de pronto pasa un terremoto, pero iba más bien a enterrarlos, ¿cierto? Estaban encadenados, es la palabra, encadenados, con cadenas. Entonces estaban con cadenas, imposible que iban a salir y todo iba a caer sobre ellos, ¿cierto? Entonces, pero no, todas las cadenas cayó ese es un milagro. Y estaban de pie y fácilmente pudieron haber huido, pero no lo hicieron, estaban ahí todos. Pues yo creo otro milagro es que los otros presos no salieron corriendo. Yo no sé cómo los demás no, yo creo vieron algo en Pablo y en Silas que ellos tampoco salieron corriendo y están todos juntos. Y él hace la pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo creo este carcelero también es una persona que hace su trabajo, que era una persona honrada, y aún viendo que él iba a matarse, suena como malo para nosotros, pero él era honrado en el sentido que sabía que lo iban a matar por dejar a los presos salir. Entonces él iba a quitar su vida. Él era un hombre que sabía su responsabilidad y sabía lo que tenía que hacer. Y aunque su trabajo es un poco feo de ser carcelero, pero lo hizo con todo su habilidad. Entonces también la gente normal, yo diría, la gente que diríamos buena gente, ¿cierto? Que trabajan, que hacen sus trabajos, que son fieles en hacer sus cosas diarias. La gente común, todos necesitan escuchar el Evangelio. Y este hombre cayó a los pies de los mismos presos que él acaba de meter en la cárcel, que él pensaba no merecía la libertad ni ver la luz del día. Él los puso en lo más adentro de la cárcel. Y él ahora está a los pies de ellos, temblando delante de ellos. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo ser libre? Preguntando al preso que él había puesto en la cárcel, ¿cómo yo puedo estar libre? ¿Cómo yo puedo ser libre? ¿Cómo puedo yo ser como ustedes? Yo quiero lo que ustedes tienen. Es lo que él está preguntando a ellos. Todos necesitan a Cristo. Los más religiosos, los más malos que podemos imaginar, cómo trataron a Pablo y Silas, los endemoniados, la buena gente, la gente común que vemos en todos lados, todos necesitan
al escuchar el mensaje. Mira lo que es la respuesta en el versículo 31. Ellos dieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, no a la cárcel otra vez, a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira cómo Dios obró en él y todos. Algunas personas dicen, bueno, si una persona recibe a Cristo, entonces eso quiere decir que toda su casa es salvo. Eso no es lo que está enseñando este versículo. Está enseñando que si tú crees en el Señor Jesucristo, lo que hicieron era compartir con todos de su casa. Y todos escucharon y todos creyeron también. Cada persona tiene que recibir a Cristo individualmente. Eso no es una persona y eso cubre. No funciona así. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces cada uno tiene que recibir a Cristo por escuchar el Evangelio. Entonces nosotros necesitamos, pero ¿cuál es la idea? Que si él recibió a Cristo, muy probable toda su familia, es lo que vimos con Lidia. Ella recibió a Cristo y toda su familia también escuchó el Evangelio y abrió su corazón también. Y el hecho de que el carcelero recibió a Cristo abrió la puerta para toda su casa. Es la idea, que cuando una persona recibe a Cristo, también los demás pueden conocer a Cristo. Entonces no es una idea de que nosotros podemos uno por otros. Ok, piensa en el mensaje en el versículo 31. Hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? Serás salvo y tu casa. Entonces Él va a obrar. Ahí la idea es creer en qué. Hay que creer en quién es Jesús. Hugo leyó Romanos capítulo 10 ahorita. Y espero que estaban escuchando. Porque habló de cómo necesitamos confesar. Tenemos que confesar con la boca. Tenemos que creer en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón de nosotros, si realmente es de verdad o no. Pero es también igual de importante hablarlo, decirlo, vivirlo, que vamos a decir con nuestra boca que creemos. ¿Qué es lo que hay que creer? Aquí y también en Romanos habla del Señor Jesucristo. Yo necesito recibirlo como mi Salvador y mi Señor. Él es Señor, Él es jefe. Cuando yo hablo con la gente, yo sé que a veces que Señor suena como Señor Pérez o Señor Gómez o como usamos como un título. Pero la idea de Señor aquí es Él es que manda, Él es el jefe, Él es que te dice cómo vivir, no es el pastor, no es la iglesia, pero Él a través de la palabra de Dios te dice cómo tiene que vivir. Y nuestra responsabilidad es decir sí, Señor. Ese es lo que quiere decir cuando yo entrego mi vida a Él. Yo estoy diciendo, yo me someto al señorío de Jesucristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero la salvación. Yo quiero mis pecados perdonados. Y Él me perdona. Pero yo necesito someterme al señorío de Jesucristo. Vivir para Él. Y es lo que ellos dijeron a Él. Cree en el Señor Jesús, Señor Jesucristo. Él es el que salva y Él es también que nos guarda. Él es el que nos lleva hasta el final. Creer en Jesús suena tan simple. Yo hablo con personas cada semana y pregunto a ellos, ¿no les gustaría conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Me dicen, yo quiero llorar cuando yo veo a la gente indiferente decir, pues,
pues de pronto otro día, de pronto puedo pensarlo. Es la vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de quitar todo su pecado, de librarte de todo lo que tiene encima, darte propósito para vivir. Que podemos orar y podemos llevar la palabra a muchas personas. Bueno, una parte más que quiero hablar en cuanto de las personas que llevaron el mensaje. Entonces tenemos los mensajeros, ¿ok? Una parte más. Dice que él los llevó y lavó. ¿Por qué lavó las heridas? Porque azotaron a ellos duro. En el versículo 22 habló de cómo ellos, 23, haber azotado mucho. Bueno, los judíos tenían una regla de solo 40 menos 1, pero los romanos no tenían ninguna regla en cuanto de azotes. Entonces habían golpeado a ellos muchísimo. Y luego estaban cantando. Pero estos siervos del Señor, lo que vemos en ellos es que estaban dispuestos a sufrir la vergüenza por su Señor el Evangelio. La vergüenza de haber quitado su ropa en público y todo lo que hablaron en contra de él, la malicia de las personas y lo que habían dicho, pero estaban dispuestos a sufrir por el nombre del Señor, el dolor de recibir estos golpes. Y donde encontramos a él, la reacción de ellos es gozándose a medianoche, cantando al Señor. Y Dios los libró. Que nosotros podemos tener la actitud de ellos, de aguantar lo que sea, lo que la gente puede decir contra nosotros. Y podemos llevar la palabra de Dios. Y lo que ellos recibieron por medio de este carcelero entonces era de lavar, curación de sus heridas y también la libertad, porque cuando fue de día los magistrados enviaron aguaceles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Entonces sea feliz el carcelero, están libres, no hay problema. Pero no solo son dispuestos a eso, también son muy sagaces. Porque esta última parte, lo que vemos en versículo 16, es ese balance entre dispuesto a sufrir, y servir al Señor, pero sagaces, como el Señor dijo a nosotros, ¿cierto? Paloma y serpiente, que vamos a ser tan suaves como palomas, pero también sagaces. Y lo que Pablo hizo en esta última parte era usar su tarjeta de romanos ciudadano, la última parte. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Y no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los aguaceles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndolos, rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, una actitud totalmente diferente ahora. Pidieron a ellos: por favor, pueden salir de la ciudad. Pero mira lo que hizo en el último versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué hizo eso? Porque eso dio a ellos no solo libertad de la cárcel, pero libertad para llevar el evangelio. Ya todos públicamente tuvieron el conocimiento de que ya por los magistrados, que no había nada en contra de ellos y podían seguir llevando el evangelio. Ya tenían la libertad para compartir con los demás. Muy sagaz. No dejaron a ellos salir con eso, pero usaron este paso para ahora seguir llevando la palabra de Dios.
que Dios también puede darnos la sabiduría. Cuando es tiempo para sufrir y cuando es el tiempo para decir a las personas, hey, hasta ahí nomás. Ok, lo que quiero que recuerden de todo eso, para llevar a la casa, todos necesitan escuchar el Evangelio. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cada persona, si es muy, muy buena gente o es muy, muy malo, todos necesitan escuchar el Evangelio. Vamos a orar.